Un ranchero, al borde de la desesperación, con la vida de sus gemelos recién nacidos en juego, llega a la casa de una joven viuda, suplicando lo imposible: alimentar a sus hijos con su leche. Lo que no sabe es que este encuentro cambiará sus vidas para siempre. El sol de la tarde bañaba al pueblo en un silencio dorado. Normalmente vibrante de vida, las calles estaban quietas, como si esperaran la llegada de algo imprevisto. Santiago, agotado, sudoroso y con el rostro marcado por la desesperación, caminaba lentamente por las calles, como alguien que vaga sin rumbo, pero con una única y abrumadora misión: salvar a sus hijos. En sus brazos, sus gemelos de 4 meses dormían, sus cuerpos frágiles como solo puede serlo la infancia, ajenos a la tormenta que había arrasado la vida de su padre. Santiago había llegado a este pueblo buscando una respuesta, una solución, algo que le diera la esperanza que tanto necesitaba. Lo único que le quedaba era el amor incondicional que sentía por sus hijos. Pero por mucho que ese amor fuera grande, no podía alimentarlos. El médico había sido claro: necesitaban leche materna durante al menos 2 meses más. Pero, ¿cómo podría encontrar eso en un pueblo donde no había mujeres con niños pequeños? En ese momento, la soledad lo envolvió con una fuerza implacable, la misma fuerza que lo había atrapado cuando su esposa se fue, llevándose consigo la certeza de que las cosas podrían mejorar. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles que adornaban la plaza. Sin embargo, para Santiago, el aire parecía pesado, denso de ansiedad, dificultándole respirar. Sus pasos lo llevaron, casi sin querer, hasta un banco en el centro de la plaza, donde se sentó con un profundo suspiro. Miró a su alrededor, pero todo parecía tan ajeno al dolor que sentía. El bullicio lejano de las mujeres en el mercado, las risas de los niños jugando a lo lejos, el sonido del agua que caía de una fuente cercana. Todo tan distante de su realidad. En sus brazos, sus hijos seguían dormidos, tan vulnerables, tan indefensos. ¿Qué hago ahora?, se preguntó, su voz quebrada por la impotencia. La respuesta no llegaba. ¿Podría encontrar la ayuda que tanto necesitaba en este pueblo tan tranquilo, tan distante de todo lo que conocía? Las respuestas que había buscado siempre se le escapaban entre los dedos, como el agua de un río que no se puede atrapar. El amor de un padre no siempre es suficiente, y Santiago lo sabía. Pero, ¿qué más podía hacer si no le quedaba nada más? El sol ya se había ocultado por completo y la plaza, antes llena de vida, parecía ahora desolada. Santiago seguía allí, inmóvil, abrazando a sus gemelos con el mismo aire desesperado. Las largas sombras de los árboles caían sobre su figura, marcando la silueta de un hombre agotado. El dolor de no poder darles lo que necesitaban le quemaba el pecho, pero de repente, una voz rompió el silencio. Una voz rasposa, pero cálida, lo llamó desde atrás. Hijo, veo en tus ojos lo que he visto en los míos durante muchos años: el dolor de no tener a quien recurrir. Santiago se volteó y allí, frente a él, estaba una anciana. Su rostro, profundamente arrugado por el paso del tiempo, llevaba las huellas de muchos años vividos, pero su mirada seguía siendo aguda y viva, reflejando una sabiduría profunda, como si la vida le hubiera enseñado más que a la mayoría. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y con cada paso que daba hacia él, Santiago sintió una extraña sensación de consuelo, como si algo dentro de él susurrara que no todo estaba perdido. La anciana se detuvo a su lado, miró a los gemelos y con una voz suave pero cargada de una verdad amarga, le dijo: sé lo que buscas, joven. He oído hablar de tu sufrimiento. Hay una mujer en este pueblo, Clara, que podría ayudarte. Ella vive en el rincón más apartado, en una pequeña casa casi oculta por la vegetación. Acaba de perder a su bebé, pero aún tiene leche materna. Ella puede darle a tus hijos lo que necesitan. Las palabras de la anciana resonaron en su mente como un eco lejano. Clara, una mujer que había perdido a su propio hijo, pero que aún podría salvar a los suyos. Un destello de esperanza brilló en lo más profundo de su ser, como si la luz que había estado buscando todo este tiempo finalmente hubiera aparecido en forma de una mujer cuyo dolor podría también ser su salvación. La anciana, al ver el cambio en el rostro de Santiago,
Le tomó la mano con fuerza y le dijo: «Ve, hijo, pero recuerda, el corazón de Clara está herido. No será fácil para ella, pero si ve el sufrimiento de tus pequeños, quizás su alma se ablande. Ve con fe». Santiago asintió, el peso de la incertidumbre aún sobre su pecho, pero con una chispa de esperanza encendida en su interior. Con la anciana observándolo en silencio, Santiago emprendió el camino hacia el rincón más alejado del pueblo, con sus gemelos en brazos, sin saber si encontraría lo que tanto necesitaba. El camino hacia la casa de Clara fue largo, lleno de incertidumbre. Santiago avanzaba, guiado solo por la vaga descripción que la anciana le había dado. El aire frío de la noche se colaba entre las ramas de los árboles y el murmullo de los grillos aumentaba a medida que se alejaba del pueblo. Cada paso pesaba más, no solo por la carga de sus hijos, sino también por el peso de la desesperación que aún lo envolvía. ¿Qué haría si Clara no podía ayudarlo? ¿Qué esperanza quedaría si esta puerta también se cerraba ante él? Finalmente, llegó a una pequeña cabaña, escondida de la vista, de pie en medio de un campo oscuro. Las ventanas estaban cerradas, y la puerta, desgastada por el tiempo, parecía resistir el paso de los años, como si supiera que aún quedaba algo dentro que valía la pena salvar. Santiago respiró hondo, su pecho apretado por una mezcla de miedo y esperanza, y con manos temblorosas, tocó la puerta. Momentos de silencio pasaron, extendiéndose en el aire fresco de la tarde, hasta que la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Allí, de pie en el umbral, apareció Clara, su figura frágil apoyada contra el marco de la puerta, su rostro marcado por las huellas de las lágrimas. Sus ojos, hinchados y rojos, reflejaban la vacuidad de un dolor profundo. Estaba débil, apenas podía sostenerse sobre la puerta, como si la vida le hubiera arrebatado lo poco que le quedaba. Al verla, Santiago sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, marcada por su propio sufrimiento, era la última chispa de esperanza para sus hijos, pero también reflejaba la angustia que él, igualmente, vivía. «Clara, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Mis hijos necesitan tu ayuda. Son gemelos, tienen solo 4 meses y están hambrientos. El médico dijo que necesitan leche materna durante al menos 2 meses más. Tú podrías darles lo que necesitan». Clara permaneció inmóvil, su mirada fija en los gemelos en sus brazos, sus ojos vacíos, perdidos en un vacío de dolor. La tristeza en su rostro se profundizó aún más, como si el sufrimiento por la pérdida de su propio hijo estuviera destrozando su alma una vez más. Sin embargo, después de un largo y profundo suspiro, cerró los ojos y con la voz ahogada por la emoción respondió: «Lo siento, no puedo. El dolor de perder a mi bebé aún me consume. No tengo fuerzas, no tengo nada más que dar. Mis manos están vacías, y mi corazón está roto. No puedo cuidar a tus hijos cuando ni siquiera puedo cuidar de mí misma». Sus palabras cayeron sobre Santiago como un peso aplastante. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo a su alrededor se hizo más pequeño, y la esperanza que había comenzado a brotar en su pecho se desvaneció lentamente, como una llama que se apaga por falta de aire. Santiago permaneció allí, mirando a Clara, que seguía inmóvil, con la mirada perdida en el abismo de su dolor. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se preguntaba qué más podría hacer, a dónde podría ir, a quién más podría pedir ayuda. Pero no podía rendirse, no mientras sus gemelos seguían hambrientos. En un arranque de desesperación total, Santiago se arrodilló ante Clara. El gesto fue casi instintivo, como si de alguna manera ese acto pudiera devolverle algo de humanidad al mundo que lo rodeaba. Sus miradas se cruzaron, y en esos ojos, Santiago vio un alma rota, pero también una chispa de esperanza. Con voz temblorosa, suplicó: «Seré tu sirviente por siempre. Solo alimenta a mis gemelos hambrientos». Las palabras de Santiago flotaron en el aire, crudas y sinceras, llenas de una honestidad sin reservas. Ya no pensaba en lo que decía. Nada de eso importaba más. Todo lo que le importaba, todo lo que quería, era salvar a sus hijos, aunque eso significara sacrificar su dignidad, su futuro, su ser. Clara, al escuchar esa propuesta, no respondió de inmediato.
Durante unos segundos que parecieron una eternidad, se quedó mirando a Santiago, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no por la oferta en sí, sino por el dolor profundo que esas palabras revelaban. ¿Cómo podía un hombre estar dispuesto a darlo todo por sus hijos? En ese momento, Clara sintió una conmoción profunda en su interior, como si algo dormido dentro de ella se despertara, algo que pensaba que había perdido para siempre. Nunca había conocido a alguien dispuesto a hacer tal sacrificio, alguien tan lleno de amor y desesperación por salvar a los suyos. Esas palabras, tan llenas de pureza y entrega, tocaban su alma profundamente. Santiago, en su sufrimiento, le ofrecía no solo su cuerpo, sino su vida entera. Y ese gesto, esa voluntad de darlo todo, la conmovió de una manera que no pudo negar. Con los ojos nublados de lágrimas, Clara susurró, casi ahogada por el llanto: «Está bien, Santiago. Quédate, te ayudaré». La emoción la invadió por completo. Fue una decisión difícil, pero en ese momento no podía rechazarlo. No podía ignorar el dolor en los ojos de ese hombre, ni el sufrimiento de esos pequeños que necesitaban lo que solo ella podía darles. Santiago inhaló profundamente, y por un breve momento, el peso que oprimía su pecho pareció aligerarse. No sabía lo que el futuro les depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, algo se encendió dentro de él, una chispa de esperanza. La puerta de la cabaña de Clara se abrió de par en par, dándole la bienvenida a Santiago y a sus gemelos. El interior de la casa de Clara era modesto, pero había algo en el aire que le transmitía una sensación de calidez, una especie de refugio para sus bebés y para él mismo. La pequeña chimenea, chisporroteando con leña seca, proyectaba una luz suave y titilante sobre las paredes de madera envejecida, haciendo que las sombras bailaran al compás del fuego. El calor de las llamas llenaba la habitación, y el sonido rítmico del fuego crepitando hacía que Santiago sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que el cambio quizás fuera posible. Clara, habiendo abrazado nuevamente su rol como madre, se sentó en una mecedora junto a la cuna donde los gemelos dormían plácidamente. Con manos firmes pero delicadas, comenzó a amamantarlos. Aunque su corazón seguía pesado por el dolor de su propia pérdida, encontró una conexión inesperada en ese acto. La vida, de alguna manera, seguía su curso a través de esas pequeñas vidas, vidas que, al igual que su propio hijo, que ya no estaba con ella, necesitaban de ella para sobrevivir. Santiago permaneció un momento en el umbral de la puerta, observándolos, y un nudo de gratitud y esperanza se formó en su garganta. Nunca imaginó que encontraría este tipo de consuelo en un lugar tan alejado de todo lo que había conocido. Esa noche, después de un largo día lleno de emociones crudas y realidades duras, Santiago se acomodó en el sofá que Clara le había ofrecido con la misma amabilidad con la que había abierto su puerta. Los gemelos dormían plácidamente en la cuna junto a la mecedora de Clara. La paz de ese momento, por pequeña que fuera, lo tranquilizó. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había experimentado en años. El alivio de saber que al menos esa noche sus hijos estarían bien alimentados y cuidados. A la mañana siguiente, la suave luz del amanecer se filtró suavemente a través de las rendijas de la ventana, como si dudara en romper la tranquilidad que se había apoderado del hogar. Santiago despertó antes de que el sol llenara completamente el horizonte, como si la vida misma le urgiera levantarse antes de lo que su cuerpo pedía. No había tiempo que perder. Había hecho una promesa y necesitaba cumplirla. Lentamente, se levantó del sofá. Se movió con lentitud deliberada, pero con determinación, mirando a sus gemelos, que seguían profundamente dormidos, acurrucados en el calor de su cuna. Clara también seguía dormida, su cuerpo agotado por las noches sin descanso que siguieron a la pérdida de su propio hijo. Santiago salió en silencio de la casa. El aire fresco de la mañana lo saludó con una suave brisa que lo despertó por completo. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Los cultivos que alguna vez fueron verdes y exuberantes ahora estaban muertos y secos, y el granero apenas se mantenía en pie. Con un suspiro, se acercó al granero, y al abrir las puertas, vio lo grave de la situación.
Las puertas estaban rotas, las cercas caídas, y el suelo cubierto de polvo y suciedad. Era evidente que este lugar no recibía atención desde hacía mucho tiempo. Santiago sabía que había mucho por hacer. Pero, fiel a su naturaleza, estaba decidido a comenzar el trabajo. No tenía herramientas de lujo ni el mejor equipo, solo lo que el rancho podía ofrecer. Herramientas viejas y desgastadas. Pero eso no lo detuvo. Cada pala de tierra, cada rama que cortaba, cada cerca que reconstruía era un paso hacia un futuro que, aunque aún incierto, valía la pena luchar por él. Mientras tanto, Clara despertó al escuchar los pasos de Santiago fuera de la casa. Lentamente se levantó y miró a los gemelos, que aún seguían perdidos en sus sueños inocentes. Un pesado suspiro salió de su pecho, cargado con el dolor de su pérdida. Pero algo dentro de ella comenzó a sanar. Ver a Santiago trabajar con tal dedicación, ver cómo se negaba a rendirse, la llenó de una extraña sensación de esperanza. El día pasó en un ritmo tranquilo, lleno de tareas y breves intercambios significativos. Clara, con su ternura, continuó cuidando de los gemelos, alimentándolos con su leche, mientras Santiago trabajaba en el rancho, reparando lo que el tiempo y la negligencia habían deteriorado. De vez en cuando, él entraba a la casa para ver a los pequeños, para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu parecía aligerarse con cada pequeño avance que hacía. El vínculo entre Clara y Santiago no era perfecto, ni mucho menos, pero crecía poco a poco, construido con esfuerzo, sacrificio y sobre todo, cariño. Clara veía en Santiago a un hombre que, a pesar de todo su sufrimiento, seguía dispuesto a darlo todo por los demás. Santiago, por su parte, veía en Clara a una mujer que, a pesar de sus heridas, aún tenía la capacidad de dar algo que pensaba que había perdido para siempre: esperanza. Las semanas pasaron rápidamente, pero para Santiago, cada día fue un esfuerzo constante, un sacrificio medido no en horas, sino en pequeñas victorias silenciosas. Una tarde, mientras Clara amamantaba a los gemelos con la calma de quien ha encontrado una nueva paz, Santiago se acercó a ella. El fuego en la chimenea ardía suavemente, y las sombras de la tarde se alargaban sobre el suelo, creando un ambiente cálido que parecía envolver toda la casa en un abrazo silencioso. Santiago, con una mirada llena de gratitud, se arrodilló frente a Clara. Por un momento, no dijo nada, solo la miró como si sus ojos pudieran hablar las palabras que su corazón luchaba por expresar. Finalmente, con la voz temblorosa por la emoción, habló suavemente: «Gracias, Clara. Me salvaste, y salvaste a mis hijos. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros, por mí. Te debo tanto». Las palabras de Santiago flotaron en el aire, suspendidas entre ellos, pero antes de que pudiera continuar, Clara lo interrumpió suavemente. Con una expresión seria y tranquila, ella respondió: «¿No es al revés, Santiago? Tú y los niños también me salvaron a mí. Yo también estaba perdida». La voz de Clara tembló mientras hablaba, y la tristeza en sus palabras era clara. «Si tú y los niños no hubieran llegado a mi vida, no sé si aún estaría aquí ahora». Santiago la miró sorprendido, sin entender completamente lo que ella intentaba decir. Clara, con la voz quebrada, continuó: «Ese día, el día que llegaste, ya no quería seguir. La pérdida de mi bebé, el abandono de mi esposo. Sentía que no podía seguir adelante. Él me culpó de todo, me dejó en mi peor momento y me dejó sola con nada más que dolor. Pasé días sin comer, solo pensando en irme con mi hijo. Pero cuando ustedes llegaron, todo cambió. Ustedes me dieron una razón para seguir adelante. Ahora tengo a los niños, y por ellos, por ti, tengo una razón para vivir». Las palabras de Clara cayeron sobre Santiago como una suave lluvia, llenando su corazón con una emoción que no podía poner en palabras. No sabía qué decir. No sabía cómo devolverle lo que ella le había dado. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el profundo momento de conexión entre ellos. Un golpe firme resonó, rompiendo el silencio entre ellos. Clara se levantó, algo desconcertada, y le entregó los gemelos a Santiago antes de caminar hacia la puerta.
No esperaba visitas, y la visita inesperada le causó un momento de confusión y preocupación. Clara abrió la puerta cuidadosamente, con las manos ligeramente temblorosas. Allí, en el umbral, estaba nada menos que William, su exesposo, el hombre que una vez juró estar a su lado y luego la abandonó cuando más lo necesitaba. Su presencia allí parecía vacía, como si estuviera perdido en su propio arrepentimiento. William estaba de pie frente a ella, su figura encorvada por el cansancio, su rostro marcado por el paso del tiempo. Sin embargo, cuando Clara lo miró, no vio al hombre que una vez amó. Solo vio un recuerdo lejano de lo que pudo haber sido, un fantasma de un pasado del cual ya se había alejado. William, con voz baja pero llena de arrepentimiento, fue el primero en hablar. Clara, lo siento mucho. Sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice, pero he cambiado, dijo, su voz llena de pesar. Me he dado cuenta de lo terrible que fui contigo. Te abandoné cuando más me necesitabas, y no puedo cambiar eso. Pero quiero ofrecerte algo, una nueva oportunidad. Te invito a ir a Santa Fe, a empezar de nuevo. Lejos de todo esto, lejos de este dolor. Podemos rehacer nuestras vidas. Clara lo escuchaba en silencio, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la vida que había construido con Santiago. Algo dentro de ella se rompió, pero no por las palabras de William. Se rompió porque se dio cuenta de que lo que él le ofrecía no era más que un capítulo que ya había terminado hacía mucho tiempo. Lo miró con una profunda tristeza en los ojos y respondió suavemente: «Es tarde, William. Muy tarde. Ya no hay nada entre nosotros. Ahora estoy casada con otro hombre, y he encontrado paz en mi nueva vida. No quiero regresar al pasado». William la miró desconcertado, incapaz de comprender lo que ella le estaba diciendo. ¿Estás casada?», preguntó, su voz vacía, drenada de toda esperanza. En ese momento, Santiago apareció en el umbral de la puerta, con los gemelos en brazos, miró a William con una expresión de preocupación en su rostro. Había notado que Clara se había demorado más de lo esperado y al ver la situación, su corazón se llenó de inquietud. Clara suspiró, mirando a William antes de hablar, con voz calma pero firme. «Sí, él es mi esposo, y estos bebés son mis hijos». Al escuchar esas palabras, William se quedó en silencio. Permaneció allí, inmóvil, como si el suelo se hubiera deslizado repentinamente bajo sus pies. La verdad llegó a William con la fuerza de un golpe, como un viento gélido que lo dejó sin aliento. Al mirar a Santiago, él lo observó con una serenidad profunda, una calma que solo el paso del tiempo puede otorgar, sin una palabra, pero con una mirada penetrante que decía más que cualquier palabra pudiera. William, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba viviendo, echó un último vistazo a Clara, comprendiendo que había llegado demasiado tarde. Todo lo que alguna vez pensó que podría ser suyo, todo lo que había creído tener, ya se había desvanecido, como un sueño irrealizable. Un suspiro pesado escapó de su pecho, y con la cabeza baja, comenzó a girarse. Su rostro estaba marcado por una mezcla de arrepentimiento y resignación, como si finalmente aceptara que las oportunidades que alguna vez creyó tener se habían desvanecido para siempre. «Está bien», murmuró en voz baja, y con pasos lentos comenzó a alejarse, dejando atrás la casa que alguna vez consideró su hogar, alejándose de las posibilidades que alguna vez pensó que podía alcanzar. Cuando William se alejó, Clara se quedó inmóvil por un momento, observando la puerta cerrada como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. El dolor, la angustia y la incertidumbre de todos esos años parecían desbordarse de su pecho, como un torrente de emociones que no podía contener. Pero ahora, algo nuevo estaba comenzando a llenar el vacío. Un silencio denso, un silencio pesado, como si todas las respuestas a sus preguntas estuvieran suspendidas en ese espacio vacío que había quedado entre ella y el pasado. Al mirar a Santiago, quien estaba de pie en el umbral de la puerta sosteniendo a los gemelos en sus brazos, un sentimiento de culpabilidad se apoderó de ella. No podía dejar de pensar en lo que William había dicho, en la mentira que acababa de decir, que estaban casados. Era algo que había dicho para que William se fuera, para evitar que insistiera más, para poner fin a todo eso.
Con un suspiro profundo, Clara se acercó a Santiago, su rostro lleno de pesar y una mirada de arrepentimiento. Santiago, al ver el cambio en su rostro, pudo percibir la tensión que sentía dentro de ella. Con voz temblorosa, Clara habló: «Perdóname, Santiago. Perdóname por mentir y decir que estamos casados. Lo dije solo para que William se fuera, para que no siguiera insistiendo». Santiago la miró profundamente, sus ojos reflejaban una comprensión profunda, sin atisbo de ira en ellos. Solo había una calma en su mirada, una serenidad que parecía envolver todo el lugar. Con una sonrisa tranquila, le dijo: «Lo entiendo perfectamente, Clara. No te preocupes, no pasa nada». Clara, aliviada por sus palabras, dejó escapar un suspiro de alivio, pero justo cuando pensaba que todo había quedado aclarado, sintió un suave tirón en su brazo. Santiago, con su mirada fija en ella, la detuvo justo antes de que entrara a la cocina. «Espera», dijo con una voz baja, pero firme. «¿No te gustaría estar conmigo y ser la madre de mis hijos?». El corazón de Clara dio un vuelco inmediato. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sorpresa invadió cada rincón de su ser, y se quedó quieta, sin poder articular una respuesta. No era solo la propuesta en sí lo que la dejaba sin palabras, sino todo lo que esa pregunta representaba. La promesa de un futuro compartido, la posibilidad de sanar juntos, de dejar atrás las heridas del pasado y construir un nuevo camino juntos. Santiago, con una expresión que reflejaba tanto inseguridad como esperanza, continuó: «Hace tiempo que quería preguntarte esto, pero siempre temí que me rechazaras». Clara, al escuchar estas palabras, sintió una calidez inexplicable en su interior. La vulnerabilidad en los ojos de Santiago la atravesó por completo, y en su pecho, una respuesta comenzó a formarse, aunque todavía incierta. Ella lo miró fijamente, incapaz de contener las lágrimas que ya comenzaban a llenar sus ojos. Y en ese momento, todo lo que había vivido, todo el sacrificio, el dolor, la lucha, se deshizo en un solo instante. No tenía dudas. Ya no podía dudar más. Con la voz quebrada, pero llena de emoción, Clara finalmente respondió: «Sí, sí, quiero estar contigo. Quiero ser la madre de tus hijos. Quiero ser tu esposa». Las palabras salieron de su boca con una sensación de alivio, como si toda la carga de los años de sufrimiento finalmente pudiera liberarse. Y cuando vio la sonrisa que apareció en el rostro de Santiago, una sonrisa llena de amor, gratitud y promesas, supo, con toda certeza, que había tomado la decisión correcta. Esa misma tarde, Clara y Santiago decidieron casarse. No fue una ceremonia lujosa, no hubo grandes invitados ni celebraciones ostentosas, pero en esa simplicidad había algo más profundo, algo más real. Era el amor que se había forjado a través del sacrificio, la lucha y las pequeñas victorias que ambos habían conquistado juntos. Era un matrimonio sin adornos, pero lleno de significado, porque cada paso había sido dado con la pureza del corazón y la esperanza de un futuro compartido. Se casaron en el mismo rancho que había sido testigo de tantas penas, pero también de un amor que había brotado entre las cicatrices del pasado. Clara y Santiago, rodeados solo por los gemelos, hicieron sus votos con una sinceridad que no necesitaba palabras elaboradas. Solo ellos, sus hijos y el hogar que habían construido juntos importaban. Al final, mientras se miraban el uno al otro, con los gemelos en brazos, Clara supo que, a pesar de todo lo que habían pasado, el sacrificio, el amor compartido y el compromiso mutuo les habían dado una razón para seguir adelante. Y mientras la luz del atardecer bañaba su hogar, una nueva esperanza comenzó a nacer en su corazón. El futuro, aunque incierto, parecía lleno de infinitas posibilidades.